a dejarlos a todos con la doctora Lidia Vidal para que ella pues nos ilustre sobre lo que hoy vamos a ver, que es terapia asertiva como un comportamiento de la medicina integrativa. Tal vez, doctora, nos puede empezar contando un poco sobre usted antes de iniciar. Bien, bueno, lo primero que quiero plantear es una enorme alegría y agradecimiento por esta oportunidad de compartir con ustedes desde tan lejos, bueno, un encuentro con amigos de la medicina integrativa. La otra cosa que quiero agradecer profundamente es la posibilidad de estrechar lazos con Sandra, la doctora Sandra Gómez. Sandra Gómez fue mi compañera de dormitorio, mi compañera de estudio, mi compañera de maestría de salud pública cuando tuvimos la oportunidad de estudiar en Jerusalén, en la Escuela de Salud Pública. Y finalmente agradecer profundamente esta oportunidad también a la Escuela de Salud Pública por habernos encontrado y habernos formado. Me parece una oportunidad muy importante y una actitud muy valiente de parte de vuestra facultad, el incursionar en este tipo de formación y en este tipo de práctica, que entiendo progresivamente se hacen cada vez más necesarias. Eso lo vamos a analizar durante el encuentro, pero implica una gran valentía. Implica una gran valentía porque de alguna manera la medicina convencional, que ha sido la medicina dominante por tantos años, tiene cierta resistencia, digamos, a colocar en su propio, ¿no?, a otros actores con otras prácticas. Y me pareció una cosa muy valiente y muy interesante esta experiencia que ustedes están haciendo. La otra cosa que me pareció muy interesante es la posibilidad de interactuar con jóvenes que están todavía formándose, aunque cerca de terminar, y que tienen la oportunidad de tener una visión más amplia que la que habitualmente tenemos en la Facultad de Medicina y la que hemos tenido los que venimos antes, ¿no? Entonces, bueno, esto de elegir la medicina integrativa como un camino de vida surge de mi camino en la vida. De hecho, yo estudié medicina, empecé a estudiar medicina a los 18 años, posteriormente tuve la oportunidad de obtener una beca y viajar a Jerusalén, a hacer mi maestría de salud pública, y cuando volví tuve la chance de trabajar muchos años en gestión de servicios de salud, en la dirección de 2 servicios, muchos años, y posteriormente me llamó el ministro de Salud Pública para ocupar el cargo de directora departamental de salud, o sea, en mi área, que es el área de Rocha, que es uno de los 19 departamentos que tiene mi país, yo estuve ocupando la dirección desde el Ministerio de la Salud Departamental. Y uno ahí tiene la posibilidad de ver desde los distintos lugares el sistema de salud, ver desde los distintos lugares cómo las personas lo transitan y qué necesidades tienen, y bueno, y en un momento me retiré a dedicarme en soledad a volver a estudiar y ahí incursionar en la naturopatía, la medicina china, la psicoterapia, etc. Esto es en los últimos años y ya lo practico desde hace por lo menos, con todos los componentes, hace 3. Entonces, estoy profundamente agradecida por este camino porque disfruto de trabajar en medicina integrativa. Entiendo que la medicina es una profesión muy noble y que, bueno, cuando la vivimos desde el corazón y desde el compromiso es una cosa muy, muy bonita. Y bueno, nuestro encuentro tiene un tema central que es la terapia asertiva como un componente de la medicina integrativa. Y me parece importante primero ponernos en situación de cómo vienen evolucionando los sistemas de salud y cómo terminamos en este concepto y esta vocación por una forma de practicar la medicina para luego dedicarme a contarles qué es la terapia asertiva. Entonces yo voy a pasar a la segunda diapositiva. Voy a pasar a la segunda diapositiva, si me lo permite. Sí. En el nivel, la medicina, los sistemas médicos occidentales, si lo miramos desde la salud pública, planteamos que han sufrido una serie de transiciones, en principio una transición demográfica que nos permite explicarnos
el aumento de la población mundial importantísimo durante los últimos 200 años, así como en vistas de todas las situaciones que se han dado y que han generado una serie de cambios, entender los ciclos de transformación que hemos vivido en las sociedades y en nuestros sistemas de salud. De hecho, durante la era preindustrial, si lo hacemos como muy resumido, teníamos una sociedad con muy elevadas tasas de mortalidad y natalidad. Y luego del ingreso a la era industrial o cuando nuestras colectividades pasaron a ser parte de esta era, empezaron a bajar ambas tasas. Por tanto, este tiempo se caracteriza por bajas tasas de natalidad y mortalidad, y aumentó mucho la expectativa de vida. Paralelo a ese cambio, se dio lo que llamamos la transición epidemiológica, y esto dio lugar a un conjunto de cambios dinámicos en la frecuencia, en la magnitud y en la distribución de la mortalidad y de la morbilidad en las poblaciones. O sea, a nivel fundamentalmente occidental, hay países en diferentes etapas de transición, pero de una transición epidemiológica que da paso a una transición demográfica, pasamos a enfrentarnos a un escenario que es diferente. Poblaciones más envejecidas y con mayor carga de enfermedades crónicas. La otra cosa que se asocia con esto es que empezamos a entender que la enfermedad o las enfermedades necesitamos analizarlas desde una multicausalidad y una complejidad que no la teníamos tan presente antes. Eso hace fundamental que los estudiantes, antes de ingresar a este sistema de salud, tengan la chance de analizar, de darse cuenta a qué sistema de salud van a ingresar y de darse cuenta el tipo de desafíos asistenciales que van a enfrentar. Entonces, así como tenemos estas transiciones, entiendo que se hace necesario y que estamos incursionando en una transición paradigmática. O sea, por muchos años, y diría desde el medio siglo, de la última mitad del siglo anterior hacia este tiempo, nosotros aceptamos en la mayor parte de los países a la medicina convencional como la medicina hegemónica. Claro que hay países donde es diferente y claro que hay países donde hay otras prácticas que capaz que hasta son de uso más frecuente. Depende de las situaciones. En mi país, la medicina dominante sin duda es la medicina occidental, que es una medicina muy estructural, organicista, que tiene una concepción dualista del hombre, una concepción mente-cuerpo, que tienen una práctica muy basada en la estadística. Nosotros estamos muy pendientes de los exámenes paraclínicos, de la tecnología, de los números en general, y no damos cuenta que la medicina convencional por sí sola no termina de responder a un conjunto de problemáticas que las personas progresivamente sufren cada vez más. Y hay algo que tiene que ver con la calidad de vida que no terminamos de resolver. Entonces, esto nos lleva a plantear que es necesario empezar a encontrar diferentes prácticas y a practicar la transdisciplinariedad. Esto ahora se percibe como una necesidad. Con esta situación hay otras prácticas que empiezan a tomar peso, tomar valor. Entonces estamos en un proceso en el que estamos sufriendo un conjunto de cambios. Los pacientes incluso lo solicitan, lo plantean, que intentan pasar de ser un objeto de estudio a ser protagonistas, a ser sujetos del proceso de construcción de salud. O sea que la práctica del paciente cambia y hay un poder que necesariamente empieza a pasar del médico a los pacientes. Por lo que el paciente empieza a tener la chance de intervenir y de modificar sus condiciones de vida y de construir su propia salud. Así que finalmente podemos decir que se hace necesario dar herramientas y dar poder a las personas para que en esta transición puedan buscar sus propios caminos y soluciones.
que desde los ámbitos de salud en realidad no lo hemos podido identificar. Hay necesidades que el paciente tiene que tenemos que mirarlo muy atentamente para darnos cuenta cuáles son, por dónde profundamente pasa la causa de sus enfermedades, por dónde profundamente pasan sus necesidades. Y esta posibilidad de que el paciente participe más nos da esa luz de que él también puede aportar. Ahora, a mí me gustaría preguntar a los estudiantes, no se pongan tímidos, me gustaría preguntarles si piensan que la medicina es una ciencia. ¿Cuál es la pregunta, doctora? Me gustaría preguntar a los estudiantes que van a ser médicos en poco tiempo, si ellos piensan que la medicina es una ciencia. Muy bien, chicos, ahí está la pregunta. Bueno, doctora, mi nombre es Diana. ¿Se podría decir, doctora, que la medicina se fundamenta en la ciencia? Sin embargo, se puede considerar también un arte, porque hay que saber utilizar el conocimiento y adaptarlo a cada persona, individualizarlo y adaptarlo al ambiente también. Muy bien. ¿Alguien piensa otra cosa? Bien. Les cuento que comparto absolutamente. ¿Seguimos en conexión? Sí, doctora, sí le escucho. Ah, bien. Comparto absolutamente que la medicina no es solo una ciencia, se basa en el método científico y en la visión de la ciencia, pero es mucho más, y hay mucho de nuestro arte y de nuestras habilidades que es necesario poner en juego para poder llevar adelante este tipo de práctica. Y charlando con mi marido, que también es médico, me decía, la definición que me gustó más dice que la medicina es una ciencia, la medicina es arte y la medicina es praxis. Es algo que vamos construyendo a lo largo de la vida, en donde ponemos el condimento de la ciencia, el condimento de nuestra creatividad, ponemos en juego nuestra intuición, porque estamos trabajando con seres humanos a los cuales escuchamos, a quienes vemos y a quienes sentimos. Hay algo de la percepción del ser que pasa por su ser energético, por su vitalidad, por su energía, que es algo que uno con el tiempo empieza a percibir. Entonces, hay ciencia, hay arte y hay ese oficio que uno desarrolla a lo largo de la vida, que es parte del condimento personal y que pasa por largarse a transitar un camino en el que uno pone todas las potencialidades, no solamente lo que estudió, es mucho más rico que eso la medicina. Entonces, gracias Tatiana, sos la primera estudiante que se anima a participar. Entonces, si nosotros hacemos un paralelo entre lo que es la práctica pura de la medicina convencional y lo comparamos con lo que es la práctica de las medicinas alternativas y complementarias, y en nuestro caso el tema de quienes estamos practicando la medicina integrativa, podemos decir que la medicina convencional fundamentalmente se centra en la enfermedad, en encarar y resolver enfermedades. Ya las medicinas alternativas y complementarias se centran en el enfermo, en su entorno y en, yo diría, su multidimensionalidad. Por otro lado, la medicina convencional se ha vuelto un proceso asistencial muy fragmentado. Yo realmente no sé cómo lo viven ustedes ahí en Honduras, pero en mi país y en otras experiencias que conozco, y separo Honduras porque todavía no conozco el sistema de salud de Honduras, tenemos al médico general que deriva y le devuelven el paciente, que deriva y le devuelven el paciente, y que periódicamente
en lo posible va a estar controlando pacientes. Pero es como que es difícil percibir una visión global cuando tú estás compartiendo el paciente en instancias separadas. En general, en medicinas alternativas, complementarias e integrativas, tenemos todo focalizado en un terapeuta. La visión de la medicina convencional tiene una visión biopsicosocial, y la podríamos poner más compleja, pero que es básicamente declarativa, porque nos dedicamos a trabajar con el ser humano y su cuerpo, y nunca terminamos de integrar lo psicológico. En realidad, la mente parecería que necesita un tratamiento por separado, cosa propia de nuestra medicina. En realidad hay otros formatos de trabajo en salud en los cuales estos conceptos están integrados. Y en las medicinas alternativas sí se trabaja desde el concepto de integralidad del ser, y ese es el centro de la práctica. La medicina convencional tiene una concepción mecanicista y reduccionista, tiene una enfermedad con su causa que afecta a determinados órganos y que tiene determinados procesos bioquímicos y moleculares. Ya en las terapias alternativas hay una multidimensional de causalidades. Las vamos a nombrar posteriormente, pero el ser es algo que tiene múltiples dimensiones. En la medicina convencional nos apoyamos utilizando mucho medio físico. Utilizamos medicamentos, utilizamos exámenes paraclínicos, intervenciones tecnológicas. Ya la medicina complementaria intenta utilizar otro tipo de herramientas y facilitar la autocuración. Utiliza, por ejemplo, plantas, que en última instancia son aquel origen del cual vienen los medicamentos, pero utilizan elementos más naturales, menos invasivos, digamos, y facilita la participación del ser que sufre la situación de enfermedad, participando en su proceso de autocuración. En medicina nos manejamos con tratamientos estandarizados, hay muchos protocolos, hay diagnósticos absolutamente definidos. Ya en las terapias alternativas las situaciones se vuelven más personales. Ya cuando nos enfocamos frente a un ser que nos consulta, tenemos muchas dimensiones para percibir. Entonces tenemos que analizar su dimensión psicológica. Cuando hacemos medicina china tenemos que percibir su dimensión energética, tenemos que verlo desde un punto de vista físico, tenemos que saber qué pasa con su entorno, cuáles son sus hábitos de vida, etc. Y tener esa visión tan integrada y multidimensional. Cuando hablamos de medicina convencional, uno está mucho tiempo ocupado en procesos diagnósticos. Uno ve a un paciente que de pronto lo puede ver 15, 20 minutos, y después empieza todo el proceso de un estudio, otro estudio, o un especialista u otro, para tener claro un diagnóstico, enfocarlo claramente y aplicar el tratamiento correspondiente. Ya en medicina convencional, las cosas son más personales, por tanto, hay mucho tiempo puesto en el contacto con la persona, y hay más dimensiones que uno trata de poner en juego. No solamente la mira y la escucha y la examina, también la percibe. Eso es parte de la intervención. Y finalmente hay algo que nos pasa a los médicos. Los médicos estamos muy atados a las certezas. Necesitamos las certezas de que la persona encaja en este diagnóstico, de que respeto los protocolos, de que el tratamiento que ha sido mejor probado, que en el último periodo está siendo más visualizado como el más efectivo, es este. Y en medicina alternativa entramos a vivir en contacto con la incertidumbre. Nos damos cuenta de que muchas veces detrás de determinados signos o síntomas, no necesariamente encontramos el daño. A veces hay un mundo psicológico que es tan poderoso que juega un rol
fundamental. Y entramos a darnos cuenta de que hay un nivel psicológico que está dado por nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras cogniciones, que son poderosísimos determinantes de nuestra situación de salud. Entonces, acá estamos con la medicina integrativa, que es aquella que intenta ampliar la visión de la medicina convencional, integrándola con otros enfoques, que son complementarios, con el objetivo de analizar y aportar a la construcción de salud de una manera integral, entendiendo al ser humano como un ser multidimensional, bio, psico, emocional, sociocultural, espiritual. Entonces, cuando nos planteamos frente a este desafío, porque en realidad es una aventura, porque la estamos construyendo, de incursionar en la práctica de las medicinas integrativas o las medicinas alternativa complementaria, tenemos que mirar la situación del sistema de salud, tenemos que mirar cómo está la asistencia en salud de nuestras poblaciones y tenemos que preguntarnos, a ver, cuando hablamos de medicina integrativa, ¿estamos haciendo estamos expresando un concepto? ¿Es un tema semántico? ¿Estamos construyendo un nuevo paradigma? Porque nosotros nos hemos basado fundamentalmente en medicina convencional, en el método científico. Y tendríamos que preguntarnos, ¿no nos estamos desplazando hacia otro paradigma? ¿No se hace necesario utilizar un concepto del ser o entender al ser desde una complejidad y una multidimensional tan diferente que nos posiciona desde otro paradigma? No sé qué piensan ustedes de esto. Vamos a ver, le voy a plantear mi experiencia. Imagínense, hace 35 años. Y pediatra, y me da por estudiar homeopatía. Entonces yo recuerdo que, bueno, mis compañeros, aún mi mismo esposo me dice, bueno, ¿y qué andas haciendo en esas áreas? ¿Qué estás loca? Y entonces le traté de explicar, mira, son medicinas que hacen menos daño, que yo fui observando, sobre todo un iridólogo aquí en Tegucigalpa, que tenía la capacidad, ya falleció, que sanaba personas hipertensas, que yo les chequeaba la presión arterial, no eran mis pacientes. Entonces yo dije, hay algo atrás de esa medicina que nosotros los médicos no sabemos. Entonces, mire, eso me ha llevado, bueno, mis hijos, le digo, creo que la muchacha nunca ha tomado un antibiótico. Qué maravilla. Y tiene 35. Y bueno, o sea, y fui viendo que aplicando y cuidando a los niños en estos 30 años, todos los bebés que han sido pacientes míos, yo realmente no tengo ningún paciente con enfermedad crónica. ¡Qué maravilla! Fui viendo que a medida que el ser humano recibe menos medicamentos, parece que su energía, su capacidad de curación se desarrolla más. Uh-huh. Entonces, fantástico. Esa fue mi experiencia, o sea, eso ha sido en estos años. Perfecto, perfecto. Entonces, me atrevo a plantear que podríamos decir que estamos ingresando a un paradigma diferente, que es un paradigma que
es utilizado por múltiples profesiones, múltiples áreas de conocimiento, tanto desde la filosofía, la epistemología, la lingüística, la pedagogía, o sea, múltiples aproximaciones del conocimiento, cada vez más están utilizando el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad tiene como objetivo relacionar varias disciplinas y formas de conocimiento sin mezclarlas. Integra a la incertidumbre tan necesaria como forma de abrirse a nuevas posibilidades y no como algo que va a frenar el proceso de pensamiento. La definición de complejidad es diferente dependiendo de las áreas, y hay quienes la llaman el desafío de la complejidad o el pensamiento de la complejidad, pero en este tiempo de la historia, que está en bisagra en varios aspectos, muchas prácticas están incursionando en este cambio de paradigma, y entiendo que nuestra medicina también. Entonces, hablando de medicina integrativa, nosotros tenemos una visión del ser en el que el ser humano está compuesto por todo un conjunto de dimensiones. Básicamente, lo que nosotros encaramos es un cuerpo físico, pero dentro de ese cuerpo físico hay un conjunto de dimensiones: energética, mental, emocional, la física, y esa persona vive en un ambiente sociocultural. Entonces, el asumir al ser desde esta perspectiva te posiciona en la necesidad de que cuando recibes a un paciente que te visita, lo tienes que escuchar y por ratitos cambiar tu chip. Bueno, hay signos y síntomas que la persona presenta, pero ¿qué pasa con su cuerpo mental? ¿Qué pasa con su psiquismo? ¿Y qué pasa con su emocionalidad? ¿Y qué percibo de esta persona? ¿Es una persona que está vital, que no, que está llena de vida, que está triste? Hay cosas que las empiezo a sentir. Y por supuesto que cuando incursiono en la medicina china percibo otras cosas, ¿no? Pero el tema de escuchar, ver, examinar y sentir a la persona y escuchar su historia. ¿Qué experiencias tuvo la persona? ¿Qué historia me está contando? ¿Cuáles fueron sus dolores? ¿Y cuáles son sus aprendizajes? Porque a veces las personas tienen un formato de pensamiento que no es porque o no pudieron pensar o porque tienen una dificultad. Es porque tuvieron una mala experiencia de aprendizaje y por eso sufren. Entonces, cuando agregamos el condimento de trabajar el pensamiento, y cuando lo hacemos desde la terapia cognitivo-comportamental, a través de la cual nosotros analizamos el pensamiento y detectamos errores y aciertos que ya sí han sido estudiados largamente en nuestra cultura, entonces ahí te puedes dar cuenta que, pero claro, seguramente esta persona tiene este conjunto de síntomas, seguramente tiene esta distorsión energética, pero me doy cuenta que tuvo una mala suerte a la hora de aprender algunas creencias, y esas creencias por sí solas lo están perjudicando. Entonces esto se vuelve una aventura fantástica, ¿no? Porque tenemos más elementos sobre los cuales puedo intervenir. Entonces, les cuento que en este encuentro, la intervención sobre la cual vamos a conversar está vinculado con lo mental. El tomar contacto con este tipo de terapia ha sido parte del proceso de mi vida, y cuando estudiaba medicina me daba cuenta que yo no tenía herramientas, que la formación mía no me daba elementos, y hubo un momento que sufrí una situación emocional y que no sabía ni cómo enfrentarla. Y tuve la oportunidad de conocer a un terapeuta que era profesor de terapia cognitivo-comportamental, y ahí me di cuenta, cuando uno empieza a entender la importancia del pensamiento y de las creencias aprendidas durante la vida, es como que tiene la chance de ver una dimensión de nuestro ser que creo que tendría que ser obligatoria en la escuela, pero que bueno, no nos toca. Por lo tanto, hay un tiempo en el que uno puede
tomar la decisión de buscar este aprendizaje. Aprendizaje que nos sirve a nosotros como médicos para entender a nuestros pacientes, nos sirve a nosotros como seres humanos para encarar la vida de una forma más realizada, más exitosa y más gratificante, más feliz, y te permite tener una comprensión de las relaciones interpersonales que es diferente. Entonces, como dice la placa, la terapia cognitivo-conductual es una forma de terapia que abarca los principios y técnicas de la teoría del aprendizaje. A mí me parece que este tema de que sea un formato de terapia que te permita trabajar en educación, nos permite hacer promoción de salud y prevenir sufrimientos psicológicos, recalca la importancia de los procesos cognitivos en el desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta. Una cosa que me parece fundamental de este tipo de terapia para ingresarla a la medicina integrativa es que es un formato de terapia que nosotros podemos aplicar con las personas y medir. Nosotros podemos hacer análisis de cuál es el impacto de la intervención en el paciente, porque tenemos la chance de medir pensamientos y enseñar a las personas a analizar el propio pensamiento. Porque en realidad nosotros creemos que pensamos porque los pensamientos, bueno, están ahí y nos tocó pensar así. Bueno, no es así. Nosotros en realidad pensamos porque tenemos un formato de esquemas mentales que hemos aprendido a instalar durante la vida. Pero así como los aprendimos, los podemos desaprender y reaprender. Entonces, en la terapia del comportamiento entiende al pensamiento como una conducta humana. ¿Por qué? Porque la puede observar y la puede modificar. Esto te da un nivel de poder sobre tu propia salud y una posibilidad increíble de ayudar a las otras personas. Entonces, decimos que este tipo de terapia enseña al sujeto a enfrentarse con sus propias dificultades para tener un mayor control sobre su vida. Hay una persona que es el doctor Albert Ellis, que es un terapeuta espectacular, es de Estados Unidos, y él ahora ya falleció en el 2007, es la persona que más desarrolló investigaciones y práctica, trabajó hasta más de 90 años en lo que se llama la terapia racional emotiva, que es un formato de este tipo de terapia. Él decía que nosotros nos sentimos dependiendo con lo que pensamos. Y por otra parte, él decía que para cambiar nuestro sufrimiento emocional, nosotros tenemos que cambiar nuestros esquemas disfuncionales de pensamiento. Y finalmente, que las personas no sufrimos por lo que nos pasa en la vida. Sufrimos por cómo interpretamos y enfocamos nuestros problemas. Esto nos pone frente a un desafío fantástico, porque nos damos cuenta que hay una dimensión del pensamiento que en forma de proceso educativo nos permite ayudar a las personas para que disminuyan su sufrimiento y nos permite sufrir menos también. Eso es la verdad. Entonces, hay una técnica que nosotros utilizamos que se llama técnica de reestructuración cognitiva. Nosotros recibimos al paciente. Bueno, si lo hago yo en medicina integrativa, lo veo primero como médico, cambio el chip, lo observo por su forma de pensar, cambio el chip, lo observo desde un punto de vista energético, y cuando tengo toda la idea global, empiezo a utilizar distintas técnicas. Pero quienes trabajamos en terapia del comportamiento y trabajamos en el enfoque de cómo educar nuestro pensamiento y nuestra mente, utilizamos esta técnica que para usarla nos ponemos como en una situación en que la mente, si la imaginamos
como un cerebro, como una pelota, la imaginamos como que es un puzzle tridimensional. Tiene muchas piecitas que encajan unas con otras para formar un cuerpo. Ahora, nuestra mente tiene contradicciones. Eso hace que hayan ciertas fricciones y no tengamos un cuerpo compacto. Ahora, si pensamos que cada uno de esos cuerpos es un pensamiento o una creencia básica, fundamental, lo que hacemos en la terapia o en los talleres educativos es tomar un pensamiento, sacarlo de ese cuerpo y observarlo, analizarlo, entender si es un pensamiento que nos aporta o que no nos aporta y explicarle a la persona que, bueno, tuvo la mala suerte de aprender ese pensamiento o esa creencia, pero la terapia del comportamiento ha hecho una larga investigación a través de la cual sabe que hay un conjunto de pensamientos que son muy adaptativos, que aportan mucho a la salud, que nosotros llamamos derechos asertivos, y hay un conjunto de pensamientos que son pocos, son 12 o 13, que son muy inadecuados y que están muy metidos en nuestro pensamiento occidental. Entonces, vamos tomando cada uno de esos pensamientos, lo analizamos y le proponemos. Cuando tú estés en una situación en que te des cuenta que estás pensando esto, vamos a parar y poner en práctica otro pensamiento y empezar un proceso de cambio. Porque de acuerdo al concepto de reestructuración cognitiva, nosotros sentimos en base a lo que pensamos. Y si logramos cambiar nuestra forma de pensar, inevitablemente vamos a cambiar nuestra forma de sentir. Y eso lo vemos en la práctica permanente con los pacientes. Y la otra cosa que le enseñamos a los pacientes que vienen es el segundo concepto, que yo lo voy a explicar, no lo voy a leer. Este concepto lo que nos dice es que nosotros, cuando nos sentimos mal, no es porque pasa algo en nuestra vida y sin mediar ningún tipo de proceso yo ya me siento de determinada manera. No es así. Esto ha sido profundamente investigado y tenemos claro que frente a una situación de vida, primero el cerebro pone en juego un conjunto de pensamientos, recibe un conjunto de informaciones, pone en juego los pensamientos que ya trae del proceso de aprendizaje y como consecuencia sentimos. Esto es una cosa fantástica, porque nos da una herramienta para que cuando la persona se siente mal, nosotros podamos intervenir y ayudarla a cambiar la forma de procesar las cogniciones y, por tanto, darle el poder para que pueda empezar a sentirse mejor. ¿Hay alguna pregunta o vengo muy rápido? O... ¿Alguna pregunta, chicos? Todo bien, todo bien. Entonces, cuando recibimos al paciente y empezamos este proceso educativo, acordamos con él, para comenzar, que hay un conjunto de pensamientos que, bueno, los está practicando, eso no es malo ni bueno, es simplemente lo que le tocó, y que vamos a llamarlos creencias irracionales cuando nos damos cuenta que son el tipo de pensamiento que lo lastiman, que lo afectan, que lo hacen sentir mal. Las características de las creencias irracionales en realidad ahora no vienen al caso, pero hay algo que sí viene al caso. Nosotros tenemos que saber que nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar están basadas en un conjunto de factores que son desde nuestra genética, o sea, todo lo que recibimos al momento de ser gestados. Un elemento muy importante es toda nuestra historia de aprendizaje que comienza en intraútero y que continúa después del nacimiento. Y llamo la atención de esto porque he estado investigando sobre profesionales que especialmente en Europa están trabajando en terapia intrauterina
y realmente con unos resultados increíbles, porque nuestro proceso de aprendizaje empieza en el intraútero, fundamentalmente vinculado a nuestra relación con nuestra mamá, pero la percepción de nuestros bebés es algo que tenemos que dimensionar, tenemos que tener presente, porque es mucho más amplia de la que muchas veces pensamos. Y después de esa historia de aprendizaje, tenemos que saber que hay un elemento que tiene que ver con con la determinación de cómo pensamos, sentimos y actuamos, que es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Es posible que hay cosas que ya pasaron que yo no las pueda modificar. Sí puedo cambiar la forma de mirarlas. Ahora, desde el momento que yo sé que tengo poder para crear mi realidad, tengo que saber que el único momento en el que tengo poder para cambiar mi vida es este momento presente, que en realidad es el único momento que existe. El pasado no existe y el futuro tampoco. Entonces, una de las cosas que más practicamos en la terapia cognitivo-comportamental es ponernos en conciencia de presente y saber que yo hoy estoy construyendo mi futuro. Y si hay cosas que no me han salido muy bien, o hay cosas que aprendí que no me beneficiaron, tengo la responsabilidad de en el día de hoy empezar a cambiar el camino, empezar a cambiar las prácticas y hacerme responsable de mi construcción de vida. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a contar qué es la terapia asertiva. La terapia asertiva, a mí me da una emoción contarles, porque el conocer esta visión a mí me transformó la vida. La terapia asertiva es un paquete temático dentro de la terapia cognitivo-comportamental. Y la vamos a definir como un proceso sistematizado de cambio tendiente a lograr que la persona sea más autoafirmativa en sus relaciones con los demás. Ahora, si cuando estábamos hablando de que necesariamente en nuestro sistema de salud se hacen necesarios cambios que entre otras cosas se orienten a ayudar a las personas a tener herramientas para construir su propia salud, esto de que desde el punto de vista del pensamiento tengamos herramientas para ayudar a las personas a tomar conciencia y poder en su construcción de vida y de salud, es algo fantástico. Entonces, la terapia asertiva tiene un conjunto de etapas, que las vamos a ir viendo de a una, por tanto no las voy a nombrar, pero lo que primero voy a hacer es definir qué es asertividad. La asertividad es una potencialidad humana. Me pareció que me había desconectado. No, se escucha bien, doctora, todo bien. Entonces, la asertividad es un concepto que vale la pena conocer. Es una habilidad humana, es un conjunto de destrezas psicológicas y conductuales que permiten a la persona expresarse en forma honesta, clara, directa, diciendo lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que siente, en forma clara y firme. O sea, este tipo de habilidad psicológica es la que hace que las personas seamos menos manipulables. Si vamos a comparar conceptos, el concepto de asertividad es como opuesto complementario al concepto de manipulación. Y les diré que la manipulación es una de esas cosas que hace sufrir mucho a la gente, y vivimos en una sociedad en la que se hace necesario que las personas tengan herramientas contra la manipulación, porque sufrimos manipulación en muchos ámbitos.
en el ámbito educativo, en el ámbito asistencial, en el ámbito familiar, y sufrimos fuerte manipulación desde los medios de comunicación. Entonces, cuando las personas son muy manipulables, sufren porque no pueden llevar su vida orientada por lo que sienten y por lo que piensan, porque están demasiado preocupados con lo que está pensando el resto. Y eso genera mucho sufrimiento. Yo en la clínica, en la consulta, cuando tengo personas que tienen sufrimientos psicosomáticos del tipo gastritis, colon irritable, etc., tengo claro que la persona está sufriendo por carencias de asertividad, porque la pone muy nerviosa muchas situaciones y no las puede manejar. Entonces, ¿cómo es una persona asertiva? Una persona asertiva es aquella que se ubica en el punto de equilibrio entre la timidez y el sentirse sometido o inhibido y la agresividad. La persona está en equilibrio. No necesita agredir a nadie y no permite que la molesten. Por otra parte, la persona asertiva es una persona que expresa en forma honesta y directa lo que piensa y lo que siente, lo positivo y lo negativo. Es una persona que defiende los derechos, sus derechos, sin pasar por encima de los derechos de los demás. O sea, es una persona respetuosa de cuáles son sus derechos y cuáles son los derechos del otro. Es una persona que tiene una orientación activa en la vida. Sabe que su construcción de vida pasa fundamentalmente por lo que ella haga. Por otra parte, es una persona que se comporta con la misma tranquilidad, más allá del estatus de las personas con las que interactúa. O sea, vas a charlar con tu jefe, tu profesor, el presidente de la República o un subordinado y no tienes que cambiar tu forma de expresarte. ¿Por qué? Si son diferentes roles solamente. Y por otra parte, esta persona está muy conectada consigo mismo y orienta su vida, sus decisiones y sus acciones por sus valores, sus criterios y su opinión de lo que le parece conveniente o no. Y no se preocupa mucho si el resto está de acuerdo o no. O sea, no se agarra una gastritis porque le dan una opinión diferente y no sabe qué hacer. No, no. Todo bien. Me diste una opinión, la escucho respetuosamente, la tomo si me interesa, pero en última instancia, el proceso y las decisiones van a pasar por mí. ¿Está bien? ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? Todo está súper bien, doctora. ¿Sí? Entonces, a este concepto decíamos que se opone la manipulación, y a mí me parece fundamental que las personas nos demos cuenta de la dimensión de la manipulación en la vida nuestra. Especialmente porque tenemos no puedo hablar de la educación de ustedes, pero la educación en general es bastante manipulativa. Es muy conductora. Sería muy deseable que cuando nos educamos tengamos los apoyos necesarios para descubrir nuestras propias vetas y las pudiéramos desarrollar. Pero en general recibimos un paquete informativo y se espera de nosotros determinado resultado. Bueno, con esa educación, ser muy asertivo parecería que no es el resultado, ¿no? Pero esto se puede aprender. Y es necesario aprenderlo cuando yo quiero tener la libertad de construir mi propia vida y mi propia salud. Entonces, cuando yo soy manipulado, es porque soy manipulador. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la persona asertiva tiene un conjunto, un paquete de pensamientos que son las que la conducen y que hacen que se sienta de determinada manera y se comporte de determinada manera. Si voy a mirar a una persona que es manipuladora o manipulable, tiene otro paquete de pensamiento, pero que es el mismo paquete de pensamiento, tanto el que sufre la manipulación como el que la provoca.
y las dos personas se sienten mal, y las dos personas se comportan de una forma bastante poco adaptativa. Yo voy a dar ejemplos ahora de a qué me refiero cuando digo que un pensamiento es adecuado o racional o cuando no lo es. Entonces, ¿qué hago si soy una persona que durante la vida tuve la mala suerte de aprender a ser manipulable o manipulador? Porque los niños y los adolescentes no tienen forma de elegir. Aprenden lo que les toca o lo que pueden comprender. Pero si les toca un entorno que es manipulador, le tocó. Y si tiene un entorno que es asertivo, muy bienvenido, pero bueno, tampoco lo eligió. Entonces, ¿cómo encaro este tema de ser manipulable o no? Primero tengo que incorporar una actitud interna. Tengo que hacer un análisis de cuáles son aquellos pensamientos irracionales o no adaptativos que afectan mi pensamiento. Y empezar un proceso de cambio desde creencias irracionales hacia pensamientos asertivos o más adaptativos, digamos, y posteriormente, porque tampoco eso es suficiente, practicar un conjunto de técnicas que son conductuales para que yo me pueda posicionar con tranquilidad y evitar que me manipule. Sobre eso va a quedar más claro más adelante. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando digo creencias irracionales? Las creencias irracionales son tipos de pensamiento que dominan en el pensamiento de nuestra cultura que están estudiados y son más o menos 10, 12 los que básicamente nos afectan. Este es parte del trabajo que hizo de investigación Albert Ellis y que dedicó su vida a identificar los 10 pensamientos irracionales propios de nuestra cultura. Yo voy a plantear la lista de pensamientos despacito y si me quieren ir comentando si a alguien le pasa o no le pasa que se le cruza este tipo de pensamiento, simplemente para posicionarse, porque después que leamos los irracionales, vamos a pasar a los racionales. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de pensamiento poco adaptativo que frecuente vemos en nuestro pensamiento cuando no lo hemos trabajado, o en los pacientes o en los familiares con los que convivimos? Primero, en general muchas personas sufren porque entienden que es imprescindible contar con el cariño y la aprobación de las personas significativas de nuestra vida. Y son capaces de dar cualquier cosa por lograr el cariño y la aprobación. Eso genera una inseguridad y una falta de libertad en las personas, y un sufrimiento, y una necesidad de cariño, es de las cosas que complican mucho nuestra autoestima. O sea, quienes se afilian a ese pensamiento están en serios problemas. Por otro lado, hay personas que sufren por problemas de una hiperexigencia muy importante, porque fueron educados pensando que es imprescindible tener éxito en todas las áreas en que nos movemos para considerarnos personas de valor. En la teoría del comportamiento, una de las cosas que dejamos muy claras es que el conocimiento, el éxito en el desempeño, no es una medida del valor de las personas, pero es del tipo de pensamiento con el cual nos pueden manipular. Nos pueden plantear que no valemos porque no sabemos. Y eso es profundamente errado. Y es profundamente inhumano. Por otro lado, hay otros pensamientos que no son tan importantes de repente. El 4, es tremendo y catastrófico que las cosas en nuestra vida no vayan por donde yo pienso que tendrían que ir. Eso nos habla de una persona que en realidad es muy intolerante. O sea, las personas sabemos que la vida se construye todos los días y que uno puede hacer
los máximos esfuerzos porque vaya por determinado carril. Pero bueno, hay situaciones que se cruzan en la vida y que capaz que te hacen pasar por el costado, por el otro costado o saltar la piedra. Entonces, no siempre las cosas salen como uno piensa, pero hay personas que lo viven como una cosa tremenda y catastrófica y tienen una tristeza profunda y una frustración que no vale la pena. La vida es la vida y hacemos lo mejor que podemos. Y tenemos que tener un poquito más de comprensión y un poquito más de paciencia con nosotros mismos. No somos seres perfectos, cometemos errores, no somos tan poderosos para controlar toda la vida. Hay cosas que controlamos y hay cosas que no. Y hacemos lo mejor posible. Y hay un pensamiento que es el número 5, que dice que la desgracia, bueno, el que te vaya mal, se origina por causas externas. Mucha gente piensa esto, yo estoy muy sorprendida. Y el pensar que la gente en realidad tiene poca capacidad para controlar sus penas y perturbaciones. Bueno, nosotros claramente le planteamos a la persona, perdón, esto es un error de pensamiento gravísimo, que por un lado pone a la persona fuera de la responsabilidad de que tengo que hacer algo para conducir mi vida, y por otro lado la pone en situación de impotencia. Bueno, si no voy a poder hacer nada, mejor me siento y no hago nada. Pues no, señor. Primero usted tiene mucho poder y tiene una alta responsabilidad en la construcción de su propia vida, de la vida de su familia y de su comunidad, y de la construcción de su propia salud. Y sí, señor, tiene poder. Lo tiene y lo vamos a ayudar a aprender a practicarlo. De los otros pensamientos, bueno, acá está la lista de los pensamientos con los que trabajamos. El pensamiento 7 te plantea que es más fácil evitar que enfrentar las responsabilidades en la vida, error gravísimo. Esto no quiere decir que uno le tenga que poner el pecho a las balas a todas las situaciones. Uno tiene que evaluar que hay situaciones que más vale encarar, y hay otras que capaz que el propio tiempo puede ir resolviéndolas. Pero cuidado cuando me acostumbro a quedarme quietito y a pensar que la vida tiene que transitar y que yo no tengo poder ni puedo controlar nada. Eso es muy peligroso. El pensamiento 9 nos dice que la historia pasada es un determinado decisivo de la conducta actual. Y yo debo plantear, la historia pasada es uno de los elementos que genera a este ser que soy hoy. Pero hay un elemento fundamental que es mi poder personal y todo lo que yo puedo hacer en el día de hoy para cambiar esta historia. Claro que el pasado me afecta. Ahora, yo puedo tomar la actitud de mirar hacia el pasado y tomar ese elemento en el momento que considere necesario para aprender a procesarlo y a mirarlo de una forma diferente, a cambiar mi perspectiva de que eso que me pasó y me lastimó tanto. Pero así como voy al pasado en ese momento puntual en que quiero hacer ese proceso, vuelvo al presente, porque no es una buena idea vivir yendo al presente a consultar o mirar o masajear una situación. No. Solo vuelvo al pasado si es una situación que puede llevarme a un nuevo aprendizaje y a redimensionar la situación de una forma distinta. Doctora. ¿Sí? Me recuerda este pensamiento, bueno, se me han venido muchas ideas y me ha encantado esta parte, pero quiero decir esto. Este pensamiento que acaba de mencionar me recuerda mucho a un filósofo que divide la memoria en memoria motriz, que es una memoria que usualmente usamos para aprender a hacer cosas habituales, hábitos. Memoria psicológica, que es la memoria que se lesiona ante las situaciones buenas o no tan buenas. Y la memoria voluntaria, que es la capacidad de olvidar el recuerdo, pero no la experiencia. Sí, Exactamente. olvida el recuerdo, pero no olvides la experiencia. Y que el pasado te sirva para que en el momento presente recurras a la memoria voluntaria, a la experiencia que te pueda ser útil en el momento presente. Bueno, Brian, ya me has pasado 2 pensamientos, uno antes del encuentro y otro ahora que los voy a registrar.
súper interesante. Y tú sabes que tú me preguntabas recién en el chat si hay manipuladores inconscientes. Sí, por supuesto. Las personas en realidad no estamos educadas para saber que el proceso de pensamiento tiene determinadas características u otras y que nuestras creencias determinan nuestra forma de comportarnos. Muchas personas no tienen esa maldad, digamos, pero utilizan la herramienta porque les da buen resultado. Y porque además es el único pensamiento que aprendieron, es el formato propio, por tanto, es el formato, pero no es que lo hagan, hay gente que sí, por supuesto, te manipula conscientemente, pero hay personas que no. Incluso nuestra familia muchas veces nos manipula entendiendo que nos está protegiendo. O sea, te prohíbo tal cosa o no te permito tal cosa o, o una decisión cualquiera porque te estoy cuidando porque yo sé lo que es mejor para ti. Bueno, si me estás hablando de un niño de 5 o 6 años, es una cosa. Si me estás hablando de un adolescente o de un adulto, es otra. Y ese tipo de frases, sé lo que es mejor para ti, es parte de las frases más habitualmente utilizadas en el área de la manipulación, ¿no? Entonces, sí, tú preguntas ahí, ¿hay manipuladores inconscientes? Sí. ¿Que nos pueden afectar? Sí, por supuesto. Siempre que tú te enfrentas a un manipulador y no tienes herramientas para protegerte de la manipulación, o sea, no tienes herramientas asertivas, sí, señor, te afecta, te afecta. Entonces, el pensamiento número 10 nos dice que uno debe sentirse muy preocupado por los problemas y perturbaciones de los demás. Hay que tener cuidado con esto, porque una cosa es ser una persona solidaria, una cosa es ser una persona comprometida y amable, y otra cosa es vivir preocupado por los problemas de otros, cuando esos problemas tienen un protagonista responsable. Entonces, convertirse en la persona que siente que tiene que hacer lo que los otros tienen que hacer es una mala idea. Es una mala idea. Por supuesto que acompañar, por supuesto que asesorar, por supuesto que dar afecto y contener, sí. Pero tomarse el problema de los demás como que es propio, no. Y hay una cosa que me encanta recordarla, se me viene en este momento a la cabeza, que tiene que ver con la manipulación. En la manipulación, aparte de este tipo de creencias que son inadecuadas, irracionales o inadaptativas, hay un conjunto de expresiones que yo estoy absolutamente segura de que les ha pasado a todos, y es que te digan, bueno, un buen amigo o un buen hijo no puede hacer una cosa de estas. Cuando una persona, porque quiero que alguien me lo conteste, cuando una persona te dice que sos un buen amigo, ¿qué te está diciendo? Bueno, doctora, mucho gusto. Hola. Yo creo que me imagino lo que se refiere es que se siente escuchado por uno, que uno está ahí para esa persona cuando ella lo necesita, que si necesita de algún favor ya más personal, un amigo lo puede hacer. Incluso se siente como esta familia que se puede invitar a casa, a comer, bueno, diferentes cosas, ¿verdad? Creo que a eso se refiere cuando le dice a un amigo. Perfecto. Yo quiero saber si hay alguna persona dentro de este encuentro que tenga un concepto diferente de lo que es ser un buen amigo. Yo, ¿Tú? yo creo que ser un buen amigo, bueno, el concepto que yo puedo plantear es aquella persona que sabe estar
y sabe decir a sus amigos con coraje aquellas cosas que realmente no están bien y aquellas cosas que están bien. Es decir, aquel que sabe de alguna manera decir la verdad a sus amigos, y no necesariamente siempre va a quedar bien con ellos. Exacto. No debe buscar eso. Eso es lo que pienso. Bien. Y Sandra, bienvenida Sandrita, te mando un besito. Sandra dice que un buen amigo es el que de vez en cuando te dice cuando te equivocas. ¿Hay alguna otra definición que quieran aportar de amigo? De un buen amigo. Un buen amigo. Perfecto, tenemos 3 definiciones, si nadie quiere dar otra definición, y yo les quiero llamar la atención y precisar. ¿Se dieron cuenta que las 3 definiciones son diferentes? Sí, son diferentes. Sí, como que se complementan. Se complementan. Acá dice Sí. Marisol estar siempre allí, pero ¿a efectos de qué yo les estoy planteando esto? A efectos de que sepan que cuando alguien te dice que debes ser un buen amigo, o una buena hija, o una buena hermana, en realidad te está manipulando, porque el ser un buen amigo es un concepto vacío, porque es diferente para cada persona. Pero a uno lo pone en situación de que si sos un buen amigo y no haces lo que el otro quiere, estás en falta. Lo mismo un buen vecino. ¿No me vas a prestar el auto? Un buen vecino no me haría eso. Entonces, un buen algo no tiene definición, porque cada uno tiene una definición. Pero en el momento que te lo plantean, te quedas como en falso, mal parado. A ver, ¿qué me quiso decir? Algo mal estoy haciendo. Eso es manipulación. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, doctora. Bien. Entonces, así Es como decir, tal vez, tenemos, doctora, ¿eh? el amigo es decir, es. No es ni bueno ni malo, va a depender de la percepción de... No es bueno ni es malo. Un amigo es un amigo, y la definición de amigo es una definición desde el sentir y desde el amor. No te tiene que hacer ningún servicio, no te tiene que prestar el auto, ni te tiene que lavar la ropa. Es una cuestión del corazón. Ah, qué pecado. Entonces, si ahora veo a Ellen y a Sandra que dice sí, sí. Entonces, este es el tipo de pensamiento que uno, cuando viene el paciente, lo pone arriba de la mesa porque en nuestro entrenamiento aprendemos a leer cuáles son los pensamientos que están detrás de lo que el paciente relata. Por eso yo les decía recién, uno, cuando hace medicina integrativa y utiliza esta herramienta, un ratito escucha como médico, después cambia el chip y empieza a ver las frases y ver los errores de pensamiento, y después cambia de nuevo el chip y empieza a analizar qué pasa con la energía. Entonces, esto es una aventura espectacular. Entonces, terminamos de ver el conjunto más común de pensamientos irracionales y vamos a pasar a aquel tipo de pensamiento que nos ayuda a construirnos en personas más afirmativas, más dueñas de nuestra vida, con mayores capacidades de establecer relaciones interpersonales que no son muy problemáticas y que tenemos como una protección frente a situaciones que nos pueden afectar y nos afectan a todos en la vida y que como no las sabemos manejar psicológicamente terminamos enfermando. Esto es muy protector desde un punto de vista psicológico. Una cosa que es muy, muy aconsejable es tener en cuenta en las situaciones de la vida que el pensamiento número 1, el derecho asertivo número 1, que dice tengo derecho a ser mi propio juez, es un pensamiento muy aconsejable. ¿Por qué? Porque me da la libertad
de que yo puedo o no escuchar o aceptar sugerencias, pero en última instancia sé en lo más profundo de mi cerebro y de mi corazón que yo tengo derecho de tomar la última palabra y de decidir si voy o no y a dónde. Ese pensamiento asertivo yo lo voy a desarrollar después. El otro pensamiento que es muy adecuado, las personas tenemos que saber que tenemos derecho a no dar explicaciones ni dar excusas de lo que hago, lo que quiero, lo que me gusta, etc. Muchas veces las personas se ponen como muy incómodas, muy nerviosas, porque van a estar frente a alguien y tienen que darle explicación de por qué estoy diciendo esto. Bueno, tenemos que aprender a que, en última instancia, soy el último dueño de mi cerebro y de mi ser, y que yo tengo derecho a decidir y a no dar ninguna explicación. Por otro lado, el pensamiento número 3 me dice que tengo derecho a juzgar si me incumbe o no la responsabilidad de encontrar solución a problemas de otras personas. O sea, cada uno de estos pensamientos es pensamiento opuesto a cada una de las creencias irracionales. O sea, la lista que vimos antes. Entonces, uno recibe al paciente, hace un interrogatorio, lo escucha y empieza a leer por detrás. Bueno, esta persona comete este error, el otro, las registramos y poco a poco empezamos un proceso de reestructuración, de reorganización del esquema de pensamiento. Y empezamos a darnos cuenta que la persona empieza a pararse frente a la vida y frente a sí misma de una forma totalmente diferente. Un pensamiento que es muy recomendable es: tengo derecho a cambiar de parecer. Parecería que vivimos en un mundo tan intolerante que si alguien cambia de parecer, algo malo está pasando. ¿Y qué malo sería que empezáramos a vivir nuestra vida con un pensamiento y nos sostuviéramos toda la vida con el mismo? Vivimos en un proceso de aprendizaje. Recibimos informaciones todos los días nuevas y vamos sufriendo un proceso de transformación en lo posible de crecimiento y vamos construyendo todos los días una mejor persona en lo posible. Por lo tanto, seguro que alguna cosa va a cambiar. Por otro lado, hay un pensamiento que para mí es de lo central de la terapia cognitiva y es el 5, que es el próximo. Tengo derecho a cometer errores y hacerme responsable de ellos. Las personas, hay una causa por la cual sufren terriblemente, no pueden aceptar que no somos perfectos y que cometemos errores. Y tampoco pueden entender que a través de cometer errores y tener la responsabilidad de analizar por qué me equivoqué, es que yo puedo crecer en la vida. Pues señor, tendríamos que aprender a tomar el error como una cosa que es parte de lo cotidiano. Y hay muchas veces que las personas en realidad se disponen a esconder el error, acusar a otro, negar y quedar mirando para el otro lado. No, nosotros tenemos que aprender que errar es parte de lo humano. Y cuando yo me hago responsable y miro la situación con madurez, digo, bueno, a ver, ¿dónde me equivoqué? Bueno, el error fue este. Bueno, con esto lo que voy a hacer es, si generé un daño, trataré de resolverlo y de mejorar la situación, y hacia el futuro trataré de que en ese punto no me equivoco más. Capaz que me equivoco de nuevo, bueno, lo miro de nuevo. Pero tengo derecho a cometer errores y a ser responsable por ellos. Y estos son como derechos cortitos, pensamientos adecuados cortitos, que también se oponen a las otras creencias y que a mí me gusta siempre repasarlos. Tengo derecho a decir no lo sé. Nadie sabe todo. Entonces, si alguien te pregunta si sabes algo, ¿estás en una mala situación? No. ¿Lo sé o no lo sé? Bueno, no lo sé. Segundo, tengo derecho
hacer las cosas que me parezcan mejor, con independencia que al resto le guste o no le guste. Bueno, eso es lo que elijo, eso es lo que siento que es mejor, y lo defiendo, lo practico y me hago responsable. Tengo derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. Me puede pasar que hay un día que decido que, bueno, tomo esta decisión que no es lo más lógico, pero bueno, en esta coyuntura siento que es mejor decidir esto y no tengo que preocuparme por lo que me van a decir. ¿Sos ilógico, irracional? Bueno, tengo derecho a tomar decisiones que no sean tan lógicas. Tengo derecho a decir no entiendo y preguntar tantas veces como sea necesario. No entiendo. Y tengo derecho además a decir no me importa. Parecería que uno es mala persona si no le importa. Bueno, uno tiene que elegir lo que le importa. Y quedarse tan tranquilo así. No me importa. Entonces, me pareció interesante jugar con un derecho asertivo y contarles cómo juego con el paciente a la hora de que tenemos que enseñarle determinado pensamiento. Si decimos que tengo derecho a ser, ¿voy muy rápido? ¿No? No, doctora, va bien. No, doctora. ¿No? Va muy bien, doctor. Bien. Todo bien, doctora. Si digo, tengo derecho a ser mi propio juez, ¿no? Estoy parado acá, estoy tomando las riendas de mi vida. Es lo mismo que decir, tengo derecho a juzgar mi propio comportamiento, mis pensamientos, en su iniciación y en sus consecuencias. O sea, yo estoy construyendo mi vida, yo estoy tomando decisiones. Entonces, tengo que saber algunas cosas para poner en práctica este derecho. Este derecho a este pensamiento adecuado. Primero, cuando yo digo que soy mi propio juez, lo primero que tengo que hacer es practicar lo que estoy diciendo. Entonces, yo no me voy a tomar la libertad de abrir juicios sobre la forma de pensar, sentir y actuar de los demás. Porque no es solo que yo me beneficio. Yo soy un ser social. Y estoy no solo construyendo un ser humano, estoy construyendo sociedad cuando reestructuro mi pensamiento. Entonces, no solo no voy a escuchar opiniones y voy a tomar mis decisiones, sino que además no me voy a tomar la libertad de hacer aquello que no me gusta para mí. Es como ley que yo estoy haciendo por mi vida lo que me gusta y a los demás los trato como a mí me gustaría que me trataran. Porque voy intentando construir relaciones interpersonales más adaptativas, más civilizadas, mejores. Entonces, no voy a abrir juicios sobre la forma de pensar, sentir, de actuar de los demás, y no voy a tener en cuenta ni preocuparme por el juicio que los otros hagan. Entonces me voy a quedar muy tranquilo. Pero esto implica que primero detecto el pensamiento inadecuado, después le pido a la persona que lo busque en la práctica de la vida, porque esto de aprender a mirar nuestro propio pensamiento es una aventura increíble. Y cuando uno dice mirar nuestro pensamiento, ¿a qué me refiero? ¿Quién mira? Bueno, ahí me acuerdo de la multidimensionalidad. Yo soy un ser. Yo soy un ser espiritual que vive dentro de este cuerpo y que tiene una mente. Y yo desde mi ser soy quien miro a mi pensamiento. ¿Nunca les pasa que dicen, pero qué estoy pensando que ando con la cabeza tan complicada? Y te quedas así y empiezas a darte cuenta, estaba pensando esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Pues bien, ¿quién mira? Mira mi ser. Mi ser, que no es el monólogo loco ese que es la mente, bla, 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 que pasa y pasa y pasa, hasta que tomas conciencia de que el pensamiento es algo que tú puedes gobernar, que tú puedes modificar y que tú puedes construir. Entonces, ¿por qué yo le planteo al paciente
que soy mi propio juez. Primero, porque cada ser humano tiene derecho a defender su propia escala de valores. Cada uno de nosotros tiene una forma de mirar el mundo y un conjunto de valores que defiende. Segunda causa por la cual yo tengo que ser mi juez es porque solo nosotros, cada uno, sabemos todas las razones por las cuales tomamos una decisión. Nadie que nos mire de afuera se conoce todos los elementos que yo tuve. Y además, hablando de esto de la manipulación, en general, cuando alguien hace un juicio de valor de mi forma de pensar, sentir y actuar, eso está teñido por sus intereses personales. Y yo tengo que tener mucho cuidado con esto. Al único que le tiene que interesar es a mí. El único que tiene que tomar la última palabra soy yo. Y yo voy a ser tan respetuosa de que no me voy a meter a dar opinión sobre lo que hacen las otras personas. Así trabajamos cada uno de los pensamientos adecuados. Y ya que estoy por terminar, les voy a contar que así como existen las creencias irracionales o poco adaptativas y los derechos asertivos, existe otro tipo de pensamiento que llaman distorsiones cognitivas. No lo voy a leer, se los voy a contar. Las distorsiones cognitivas son esos pensamientos rápidos que nos pasan en la cabeza y que ni siquiera nos damos cuenta. De repente, tú tienes que detener la actividad y mirar el pensamiento un ratito para darte cuenta que los tienes. Acá tengo una lista de distorsiones cognitivas que son las que uno detecta en el paciente, pero yo voy a jugar con una que es muy común, que es la siguiente. Una cosa que parece muy común para las personas es manejar dentro del pensamiento el concepto de los debería. Esto es un error de pensamiento que consiste en juzgar a las otras personas o a mí mismo de una forma irracional, asumiendo como legítimo y verdadero que deberíamos ser diferentes o que deberíamos ser de determinada manera. Entonces, yo pienso que debería ser más inteligente, más alta, más no sé cuánto, más sé qué, y ahí muero, ¿no? O que otra persona debería ser más amable, me debería querer, debería trabajar todo el día, o debería regalarme 5 millones de dólares. Bueno, nadie debería nada. Entonces, cuando una persona usa mucho el debería, no vive en la realidad, vive en una ficción de un mundo que debería ser diferente. Y nosotros vivimos en esta vida. Nada debería ser diferente. Esto no quiere decir que yo tengo el derecho y la responsabilidad de analizar la realidad y cuando detecto cosas que no me convencen o que me parecen incorrectas, voy a intentar cambiarlas. Pero de ahí a exigirle a otros que deberían ser diferentes o comportarse diferente o que yo misma debería ser diferente, eso es irracional. Entonces, cuando yo veo que una persona vive con el tema del debería o que tendría que, lo que hago es primero mostrárselo. Entonces, le pido que empiece a detectar en sus frases, en sus pensamientos, toda aquella situación en la que dice debería o tendría que, o cuando está implícito el debería. Por ejemplo, esto no debería pasarme. O por qué la vida es tan injusta conmigo, o por qué me pasa esto a mí. La persona que se pregunta eso descarta que debería ser distinto. Y no debería ser distinto. Eso es lo que es. Entonces yo, cuando detecto los debería, como uno de los tantos errores de pensamiento, se lo pongo delante y empiezo a ayudarlo a que en lugar de debería, practique a nivel de pensamiento el decir palabras más suaves, como me gustaría, sería conveniente, me beneficiaría. Así no se dan esa orden tan dura, irracional, de cambiar la realidad
cuando en realidad hay cosas que cambiamos y hay cosas que no. Entonces, este es el ejemplo de distorsión cognitiva que yo quería mostrarles, y este es el trabajo a través del cual, en el nivel de pensamiento, trabajamos en terapia asertiva. Cuando terminamos de trabajar todos los pensamientos detectados y de reestructurar, cambiar el pensamiento, ya la persona se siente mucho más empoderada, mucho más segura, mucho más tranquila, pero ahí le avisamos, bueno, esto fue el trabajo a nivel de pensamiento. Ahora vamos a trabajar con su conducta, porque usted en la interacción con otros necesita pararse con más seguridad. Y ahí aparece un conjunto de técnicas, que no se las voy a contar, que son técnicas que te enseñan a pararte frente a las relaciones interpersonales y a responder. Con lo cual, cuando las aprendes, te sientes así, fantástico. Porque no es muy fácil que te saquen de tu lugar ni que te hagan sentir mal. Pasas a estar mucho más centrado y ser mucho más el protagonista constructor de tu vida. Entonces, este condimento de la terapia asertiva, como parte de esta construcción en medicina integrativa, he entendido que es una herramienta de construcción personal y eh, y de ayuda en que la persona sea más protagonista, más consciente y más dueña de sus pensamientos y de sus emociones. Y en esta transición que estábamos hablando, y en este posible cambio de paradigma, el empoderar a nuestros pacientes para que se adueñen de su construcción de salud es algo que uno ve que lo están pidiendo y que uno ve que podría aportar ese condimento que es la propia construcción, las propias ideas y el propio autoconocimiento, ¿no? Sería como entrar en una dimensión diferente de la construcción de salud, pero yo les puedo asegurar que ha sido una experiencia increíble haber aprendido esto, haber pasado por terapia asertiva en determinado momento de la vida y haber descubierto que cuando integramos prácticas y vemos múltiples dimensiones, el actuar sobre diferentes esferas del ser hace que las personas no solo se empoderen, sino que respondan mucho más rápido y pasen de esa situación de enfermedad a una situación de más salud. Porque en medicina convencional muchas veces decimos, después que uno tiene una enfermedad crónica, aprenderá a convivir con ella. Bueno, les cuento que en medicina china transitamos tiempos de enfermedad y de salud, y de enfermedad y de salud. O sea, nosotros tenemos una alta responsabilidad y un enorme poder. Y estoy encantadísima de haber compartido esto con ustedes. Doctora. Ok. ¿Preguntas? Ahí está. Adsa, quería hacer una pregunta. Ok, doctora, ha sido un gran placer conocerle, ¿verdad? Muchas gracias por la charla que nos ha dado esta tarde. Quiero decirle que nos ha dejado una gran enseñanza en lo personal. Me ha gustado mucho lo que nos ha dicho sobre el comportamiento y los deberías. Pienso que está muy bien el cambiar nuestra forma de pensar sobre que nosotros tenemos como una idea de un mundo ideal, se puede decir, o de cómo debería de ser, o cuál debería ser el comportamiento de las personas. Decimos, si las personas fueran de esta forma, tal vez el mundo fuera mejor, pero creo que es algo que nosotros no podemos saber. Realmente todo el mundo tiene derecho a dirigir su propia vida, su propio comportamiento, y muchas veces creemos nosotros como decir, esta gente está actuando mal, o esta persona está actuando mal, así no debe de ser, pero realmente lo que es bueno para nosotros puede que sea malo para otros. Hay mucha diversidad de pensamiento, muchas diferencias. Entonces, por eso le agradezco mucho lo que nos ha dicho hoy, porque realmente esto nos viene a abrir la mente, pues, a tener, a reflexionar sobre lo que nosotros pensamos realmente. Gracias. Doctora, yo también, ¿verdad? No me puedo quedar, la verdad, sin agradecerle por esta gran charla que nos ha dado. Usted, o sea, lo que la veo ahí en la cámara, ¿verdad? O sea, la veo como una persona súper, no sé, irradia mucha luz, la verdad. Y me ha gustado muchísimo, muchísimo escucharla y como dice Axel, ¿verdad? A veces nos pasamos en la vida pensando como, y si eso debería de ser así, o nos exigimos demasiado en nosotros mismos, y cuando no debería de ser, o sea,
es lo que es, como usted dice, así son las cosas y así son, o sea, no deberíamos de juzgarnos más allá. Y tampoco juzgar la vida de los demás, como dijo Axel también, cada quien decide cómo quiere vivir su vida, y a veces uno también se juzga como, ¿será que soy una persona muy dura o será que soy muy suave? Pero así somos, ¿verdad? Y no hay por qué buscarle otro lado a lo que ya somos. Entonces, muchas gracias, doctora. Me encantó mucho su... Gracias. Acá Marisol me dice muchas gracias, no tener sentimientos de culpa es muy saludable. Sí, señora, es muy saludable no tener sentimientos de culpa. Por otro lado, Sandrita quiere que le manden flores y doctora, deje de compartir la presentación para que la vean en toda la pantalla. Me mató. Vaya, no, es su decisión, doctora. Estoy nada más. ¿Puedo pedir ayuda? Pues, no soy. Solamente hay que ahí dice dejar de compartir. Dile Pero, por favor a Inti que suba. Mira, ya estoy pidiendo ayuda y acabo de ver la foto de Sandra perfecto. por un momentito. Acabo de verlo un Súper. momento. Hola, Sandrita. No sé si hay algún otro estudiante que quiera preguntar algo o algún comentario. Nada, doctora, nada más, bueno, yo tengo unas ideas que me gustaría compartir porque me ha Quiero sacar despertado esto algo para que muy, me vean a mí. me ha despertado algo, Me están pidiendo que saque eso para que me vean. sí, para que la veamos toda en toda la pantalla. Muy bien, ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, doctora. Cuéntame, Brian, porque no te sí. pude entender. Listo. Gracias. Doctora, a mí me pareció interesante, me ha despertado varias ideas y me recuerda mucho a Epícteto, un estoico que decía, de todas las cosas del mundo, unas dependen de nosotros y otras no. Las que dependen son nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras aversiones, en una palabra, todas nuestras acciones. Las que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, las dignidades, en una palabra, todas las cosas que no forman parte del número de nuestras acciones. Y me encanta porque Epícteto nos dice esto hace 2000 años sobre que nuestra vida en la actualidad la estamos fundamentando en cosas externas, en las circunstancias. Sí. Y estamos teniendo una vida basada del ser al tener. Es decir, estamos pasando al tener y no del tener al ser. Y cuando fundamentamos nuestra vida en las circunstancias que son temporales, cuando desaparecen, sufrimos y nos podemos quebrar. Exactamente. Y hay una cuestión que te habla de nuestra permanencia, y es cuando, por ejemplo, en medicina integrativa nosotros hablamos de la multidimensionalidad del ser. Y hay una parte de nuestra multidimensionalidad que permanece, que es nuestro ser, y que muchas veces transitamos la vida sin tener conciencia de que somos un ser de luz, un ser de energía que permanece. Si los seres humanos pudiéramos tomar esa conciencia, este mundo sería una cosa diferente. Así es. Estoy de acuerdo, doctora, con eso. Y es que la verdad que me ha despertado varias ideas con lo que usted nos ha entregado esta tarde, que la verdad me ha gustado mucho. También, doctora, me parece importante, no sé, preguntarle, ¿qué pasaría si, pues, en alguna medida, esta terapia asertiva nos está invitando a cambiar nuestros paradigmas por principios? Es decir, los paradigmas son cosas que se han instalado en nosotros gracias a todo aquello que nos rodea y la forma en que nos han educado. Y a partir de esos paradigmas nosotros podemos juzgar a otros. Cierto. Entonces, no sé si la terapia asertiva nos invita a cambiar esos paradigmas por principios. Ver con los anteojos del principio del ser y no con los anteojos del paradigma. Yo creo que los paradigmas son como acuerdos culturales que las personas eligen para observar la realidad y resolver los problemas que ella te muestra, ¿no? Pero la terapia cognitiva en realidad lo que te plantea es que hay conjunto de esquemas de pensamiento, de formas de encarar la realidad, que están cargadas de un conjunto de creencias
Pero ya no vamos al tema del paradigma. Es más simple, es más simple. Hay un nivel de pensamiento que está más allá de mi pensamiento en contacto con otros. Es mi pensamiento, es mi construcción. Y es el tipo de aciertos o errores con los que yo transito la vida. Entonces, ya cuando voy a generar un principio o un paradigma, ya estoy en contacto con el otro. Esto es previo. Esto soy yo. Entiendo. Bien, Gracias, doctora. bien. Bueno, doctora, Bueno, no sé si hay más comentarios o preguntas. yo quería preguntar algo así como para aclarar, ¿verdad? Tatiana. Mucho. Ok. Me gustó mucho la charla, la verdad. Yo creo que la autoaceptación y el saber aceptarnos a nosotros mismos es algo muy importante, de verdad. Y me gustó todas las sugerencias que usted dio. Yo solo quisiera, no sé, bueno, los doctores ya saben que yo soy un poquito controversial a veces, ¿verdad? No entendí lo Escéptica. último. Que yo a veces Que soy ella un es poco controversial, dice. controversial. Controversial. Sí, Escéptica, escéptica. a mí me Y gustaría como, bueno, yo quiero como que usted me aclare algo, ¿verdad? Porque usted dijo algo que me parece correcto, que nosotros mismos tenemos que ser nuestro propio juez, pero ¿hasta qué punto eso es un límite? En el sentido de que si alguien se está juzgando como, no se está juzgando por violar como a los derechos de los demás, en ese momento no se tendría que poner un límite de yo juzgar mi conducta. Es decir, si yo soy una persona como agresiva y digo como, bueno, yo no, eso es como soy yo, pero hago daño a los demás, en ese momento no se pondría el límite. Buena sin pregunta. duda, este tema de la asertividad implica que yo voy a tener la libertad de tomar mis propias decisiones, asumiendo que yo voy a respetarme como respeto al otro y voy a tomar decisiones dentro de mi terreno respetando el límite del otro. Si tú violas esa regla básica fundamental, no tienes que tener la libertad y te tienen que aplicar la ley. Te tienen que aplicar la ley. Una persona asertiva es una persona que respeta los derechos propios y no invade los derechos de los demás. La otra persona es una persona manipuladora o violenta. A esa persona no es que le vamos a respetar que haga lo que quiera y que diga lo que quiera. Esa persona está ella violando. Por lo tanto, hay que aplicarle la ley y ponerle el límite. Pero lo que estoy planteando es que nosotros debemos trabajar para generar en nosotros una persona asertiva, o sea, que una persona que cumpla con esas reglas. Ahora, si la otra persona no está muy preocupada en ser asertiva ni en respetar a nadie, bueno, señor, lamento, pero no le voy a respetar la libertad. No le voy a permitir que invada mi terreno. Eso también es una persona asertiva. Yo cuido mis derechos y respeto los del otro. Si me los invaden, me voy a defender y voy a poner al límite. Ok, gracias, doctora. Eso me aclaró bastante y la verdad que sí tiene mucha razón. Tiene mucha razón en Gracias. ese aspecto, sí. Gracias. Doctora, la asertividad, es decir, yo soy así como soy y así me deben aceptar. Bueno, yo creo que eso está fuera de ser asertivo. Tal vez Eso no es ser el ser asertivo. asertivo es, sí, es decir, yo soy así, reconozco mis defectos, pero la asertividad no es quedarse estático, quedarme Exacto. así como soy, sino saber que estoy construyéndome constantemente. La persona asertiva es artífice de su propia construcción. Ok, Es una persona que está interesada en autoconstruirse una persona más adaptativa y con mejores relaciones interpersonales. Es una persona que está interesada activamente en construir una mejor vida para sí misma y para lo que los rodean. O sea, capaz que me dices, estamos hablando de una situación ideal. Bueno, vamos tras un ideal. ok. ¿Alguna otra persona tenga algún comentario o pregunta que hacerle a la doctora?
Bueno, yo quiero agradecerle y que estuvo excelente. Y bueno, yo pienso que con el curso de los años yo los veo a ustedes que están jóvenes y yo ya recorrí un poco ese camino, cada quien lo hace diferente, pero van a ver el pensamiento y las actitudes cómo cambian en el curso de 20, 30 años. Cada día uno va siendo mejor persona. Doctora, ha sido una cosa maravillosa, me encantó, lo disfruté. Y yo creo que a todos los estudiantes les queda una semilla que puede germinar en 1 año, 5 años, 20 años, no importa, cada quien lo hace a su momento. Pero fue muy buena, muchas gracias. Muchas gracias porque realmente para mí ha sido una oportunidad increíble. Doctora Sandra. Saludos, Joaquín, Lidia, un placer. Nos vemos los domingos en la mañana, como a las 5 de la mañana. Estamos teniendo clases conectados todos los domingos, entonces nos vemos. Pero sí nos agradó mucho, comparto como todos lo que dicen. Me gustó mucho y creo que a los estudiantes es algo que a todos y a los estudiantes les va a quedar marcado, de que uno muchas veces, tú dijiste, busca como algo imprescindible tener éxito. Y que tenemos que tener éxito en todo. Y si no tenemos éxito en todo, entonces ahí es donde viene la frustración. Y no siempre se puede tener éxito en la vida, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que recordar también. Sandra, pero especialmente el tener éxito, si uno lo logra, no está relacionado con tu valor personal. Exacto. Podrás tener éxito en algunas áreas, pero eso no necesariamente implica que valgas como persona. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, exacto, perfecto. Y la otra cosa que me dejó marcada, que muchas veces tenemos retos nosotros, es en que no aceptamos que nos podemos equivocar. Y que tratamos de echarle la culpa siempre a otra persona. O sea, me fue mal porque esto pasó, porque aquel no me ayudó, porque el otro. Entonces, no, yo tengo derecho a que algún día me voy a equivocar y soy responsable de mis propios errores, pero voy a salir adelante. O sea, voy a ver cómo salgo adelante. Entonces, tener aquella conciencia de tener uno su propio aceptación de que uno comete errores y es normal como ser humano. Entonces, yo creo que esto que vimos, doctora Lidia, nos trajo, como dijo la doctora Marisol, no solamente a los estudiantes, sino que nos dejaste con algo para recordar durante todo este tiempo que estamos en la vida, ¿verdad? Porque esto vamos creciendo durante toda la vida, no solamente ya somos perfectos hoy, no, nos queda toda la vida para ir mejorando como personas. Entonces, mil gracias. Una de las estudiantes dijo algo, irradiaste en esta hora y media, ni la sentimos, fue algo rico, como siempre, y para, bueno, los estudiantes, con Lidia compartíamos habitación en aquel tiempo, las dos. Ya les conté. Y bueno, fue una experiencia muy bonita y no ha cambiado, así ha sido siempre. Entonces, un placer tenerte con nosotros. Sandra, aunque esta comunicación sea pública, realmente es una emoción estar de acuerdo nuevamente contigo. Agradezco profundamente. Igual. Sí. Gracias por aceptar. Gracias. Esta oportunidad, la verdad que ha sido gracias a la doctora Sandra, pues, y a la doctora Lidia, pues la doctora Sandra ha querido comunicarnos con la doctora Lidia, y la verdad que también le agradezco mucho a la doctora Sandra por darme la oportunidad de conocer a la doctora Lidia. La verdad que hemos tenido como 3 pláticas y han sido muy buenas. Me ha encantado. Así, doctora, agradecerle por permitirnos recordar la verdad, lo importante que es la mente en el proceso de salud. Porque cuando hablábamos, ¿qué tema podemos dar a los estudiantes? Y la doctora, cuando me habló de este tema, yo dije, fenomenal. En la facultad no se nos habla nada de esto, así que valdría la pena poder verlo. Y me encanta porque la mente, la verdad, es una cosa que, bueno, Buda decía, somos lo que pensamos, ¿no? O Mahatma Gandhi decía, tus creencias se convierten en pensamientos, los pensamientos en palabras, las palabras en actos, los actos en hábitos, los hábitos en valores y los valores en destino.
y que nuestro destino, nuestro ser va a ser determinado por nuestros pensamientos, por nuestras creencias. Y nosotros decidimos qué creer. Así que somos responsables. Me encanta esta idea, doctora, que usted nos ha dado de somos responsables de nuestra salud, de nuestro destino. Nos construimos día a día. Y la verdad que gracias, doctora, por compartir con nosotros estas enseñanzas tan hermosas. La verdad que lo agradezco de corazón. Y bueno, me imagino que los estudiantes también. Espero yo, como dice la doctora Marisol, que hoy esto que nos ha compartido sea una pequeña semilla que germine, porque necesitamos médicos humanistas con un enfoque más integral, con un enfoque en el paciente. Sinceramente, gracias de corazón y espero que nos encontremos en breve. La verdad que ahora somos hermanos de Uruguay y Honduras que estamos trabajando con el mismo objetivo. Así que, profundas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, doctores, la verdad que solo quería pedirle una última cosa aquí a la doctora, y es que, bueno, doctora, usted sabe que en el ámbito médico existe mucho el paternalismo médico, aunque nos enseñan en ética que no debe existir, pero vaya, cuando tratamos a un paciente, o vaya, ya los doctores profesionales lo tratan, si se puede decir así, se trata de decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer, pero normalmente en nuestro sistema vemos que es de una forma impositoria, aún así lo vemos en algunos compañeros o colegas, sea de nuestra universidad u otra. Entonces yo quería como pedirle un consejo a usted, o qué nos recomienda, nos aconseja usted como estudiantes en formación para poder incursionar de forma asertiva en los pensamientos de nuestra población al momento de manejar un paciente o de tratar de que este paciente siga nuestras indicaciones. Me parece brillante lo que estás planteando. En realidad, nosotros estamos en un sistema médico que le da todo el poder al médico y la población también le da todo el poder al médico y de alguna forma intenta quitarse la responsabilidad de lo que le toca en esta construcción de salud. Pero ¿sabes qué? Me parece que la única respuesta a eso es una práctica consciente en la cual tú le vayas mostrando al ser humano, tú le vayas en la práctica tuya, no es al sistema al que tú tienes que impactar o cambiar. Tú tienes que ser una gota, tú tienes que ser un ejemplo. Yo hago lo mío. Y me parece que en general los médicos no desisten de ser los que toman las decisiones y los que le dicen al paciente, y hasta se enojan si no cumplen las indicaciones, porque eso los mantiene en una situación de poder. El contacto con el poder es una cosa muy peligrosa. El poder es una energía que seduce. A mí me ha tocado ocupar cargos en los que he tenido mucho poder para decidir. Y siempre lo he hecho desde la conciencia de que en última instancia yo soy un ser, un espíritu encarnado que vengo a la tierra a hacer algo, a cumplir una misión. Y que el tema del poder implica que soy tonto. El que se la cree porque tiene poder es tonto, porque se la pierde, se pierde la posibilidad de disfrutar, de practicar un rol en intercambio con otro que va a practicar otro rol, aprendiendo los dos, ayudándonos los dos, construyendo algo en conjunto los dos y disfrutando. Cuando tú estás en situación de poder y estás imponiendo, claro que te sientes importante, pero te pierdes el condimento de todo lo que puede poner el otro y que puede beneficiarse en su propia construcción. Entonces, en última instancia, no te interese lo que piensen los otros y tú en tu práctica médica te dedicas a hacer lo que consideras que tienes que hacer. Esto de poder analizarlo antes de ser médico es muy importante. Es muy importante porque cuando uno entra al sistema está tan mareado con las luces que ni se da cuenta. Tienen que pasar unos años para que te des cuenta. Tú estás teniendo la chance de observar esta situación, de reflexionar y analizarla, e incluso tener otros docentes con otra visión al lado, y trata de disfrutar esa oportunidad y de profundizar en ese análisis. Los médicos no somos mejores si nos mostramos dueños de la verdad, autoritarios y poderosos. Somos más tontos. Entonces, sé inteligente. Bájate del poder, date cuenta que sos un ser humano simplemente con una tarea.
No sos ni más ni menos importante que nadie, pero tienes el privilegio de tener herramientas que otras personas no han tenido y tienes la chance de practicar una vida que otros no van a practicar, y es algo que tienes que agradecer. Y lo tienes que vivir desde la máxima humildad posible, porque nadie es más importante que nadie. Y nadie tiene el poder de marcarle la vida a otro. Tenemos el derecho de ayudarlo a construir. Y nada más. No sé si te responde la pregunta. Totalmente, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, pues ya justo casi llegando a las 5:30, como habíamos prometido. Pero somos unos cracks con la hora. No, cracks, doctora. Bueno, pues creo que hay como 3 minutos para unas últimas palabras, doctora. Y antes de sus palabras finales, no sé si hay alguien acá que todavía tenga algo más en el tintero. A las 1, a las 2, a las 3. Bueno, doctora, agradecidos y bueno, sus palabras. Yo lo único que puedo plantear es que tengo un profundo agradecimiento y una profunda emoción por esta posibilidad, que agradezco profundamente a Sandra, a la escuela nuestra, a ti, Brian, que ya te has comunicado conmigo, y que la tarea de trabajar en salud es una tarea que uno la debe practicar desde el corazón. Necesariamente los médicos tenemos que dimensionar esto y poner todas nuestras herramientas, todas en práctica, nuestro aprendizaje, nuestras percepciones, nuestras sensaciones, todo al servicio de una tarea que es loable dependiendo desde el lugar que la practiques. Entonces, desde todos aquellos lugares que en este formato ustedes entiendan que podamos colaborar y que podamos participar con ustedes. Yo desde hace un corto tiempo sé que en Honduras tengo hermanos que trabajan por la medicina integrativa y le agradezco profundamente a Sandra que me haya conectado con ellos. Así que solo les puedo agradecer y estar a la orden, y que si hay alguna otra cosa vinculada a esto que hago que podamos compartir, yo voy a estar absolutamente encantada. Gracias, doctora. Así que ahora sí, les mando un besito. No, sí. Y nos estamos viendo en la próxima. Muchas Nos vemos gracias. en la próxima. Sinceramente. Bueno, a Chao, todos, chao. Muchas gracias. Dios, muchísimas gracias. a todos los doctores y futuros doctores, gracias por estar presentes a todos. Seguimos adelante. Gracias, doctora. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.